sorprendieron con la solicitud, pero tienen muchas razones. Está muy feo el ambiente, está la garganta pica, hasta los ojos pican. Y bueno, entonces yo de todas maneras más tarde esto voy a reportar que les di clases virtuales porque ustedes lo solicitaron. Pero es coherente la solicitud, ¿entienden? No hay ningún problema. Bien, vamos a avanzar hoy día a otro tema. Se trata de tumores de las vías urinarias. Vamos a hablar principalmente del cáncer de riñón, que esto tengo prácticamente una buena cantidad de imágenes para mostrarlo el día sábado antes del examen. Fíjense, tenemos tumores epiteliales y tenemos tumores del parénquima renal. Entre los tumores epiteliales tenemos el adenoma y el oncocitoma. Y los del parénquima tenemos el angiomiolipoma, leioma, lipoma y el hemangioma. Este tumorcito, esto márquenlo y se lo van a aprender de memoria, tumores yuxtaglomerulares. Este tumor nos causa una hipertensión maligna que solo se cura con la nefrectomía. Entonces, tomen en cuenta eso, ¿está bien? ¿Qué es el adenoma renal? El adenoma renal es un tumor benigno del riñón, pero ustedes tienen que entender que se parte del concepto de que todo tumor benigno camina a la malignidad, se maligniza en el camino. Si ustedes no lo retiran o si ustedes no resuelven, entonces ese tumor benigno se va a convertir en maligno. Dentro de los aspectos generales, es una lesión benigna del parénquima más común y menos de 3 centímetros de diámetro. Son pequeños glandulares bien diferenciados y son asintomáticos. El aspecto del oncocitoma corresponde al 3 a 5% de los tumores renales, ocurren en distintos órganos, tiene un color nacarado, una cápsula bien definida y presenta grandes células epiteliales con un citoplasma eosinófilo. El diagnóstico principalmente se hace un diagnóstico clínico y un diagnóstico con exámenes complementarios, ¿no es cierto?, para corroborar el tamaño, y muchos datos nos da principalmente en estos casos. Yo no les voy a decir usen la ecografía de ninguna manera. Cuando traten de un tumor, un cáncer, ustedes pidan una tomografía o urotomografía, porque eso nos permite hacer un examen completo de todo el abdomen, de toda la cavidad abdominal, para ver por si acaso hay algunas metástasis hepáticas, van a ver los ganglios retroperitoneales que pueda agrandarse, en fin, muchos datos nos transmite la tomografía. En este caso es mejor que la ecografía. Que con la ecografía detecto el cáncer, perfecto, sí, pero jamás yo operaría un cáncer de riñón solamente con una ecografía. Sí o sí hay que pedir una tomografía. Fíjense, tenemos el angiomiolipoma renal. ¿Cuáles son sus aspectos generales? Son lesiones no encapsuladas unilaterales que levantan la cápsula renal produciendo una protuberancia lisa e irregular. Este es el tumor. Eso ya lo voy a mostrar también en vivo, ¿ya? Se asocia con la esclerosis tuberosa. Se puede extender a la grasa perirrenal e involucrar ganglios linfáticos. Escúchenme, todos los cánceres renales, todos los cánceres del riñón envían sus metástasis y crecen por contigüidad o continuidad, como quieran llamarlo. Este tumor que están viendo acá puede extenderse a la grasa perirrenal porque la grasa perirrenal lo rodea, ¿no es cierto? Y el tumor se va expandiendo por vecindad, va creciendo. En el angiomiolipoma renal hay 3 componentes histológicos principales, que son células grasas, músculo liso y vasos sanguíneos. Esto subrayen los jóvenes. Los 3 componentes del angiomiolipoma renal son músculo liso, vasos sanguíneos y principalmente células grasas. El diagnóstico se puede hacer a través de una ecografía, se puede, pero el estudio más importante que ustedes tienen que solucionar es una tomografía o una urotomografía. Si son tumores de más de 4 centímetros, se debe hacer
una tumorectomía, o sea, por vía laparoscópica se puede sacar solamente el riñón, dejando un buen margen de tejido renal sano en el riñón. Esas son las cirugías conservadoras de hoy en día para no retirar todo el riñón, porque está demostrado que a la larga una persona con un riñón es cierto que vive, pero va a presentar muchas más complicaciones por tener un solo riñón que teniendo dos. Entonces, había el concepto de antes de que el paciente con un solo riñón vive sin ningún problema, así que sáquelo, no va a pasar absolutamente nada. Ese concepto ya ha cambiado, jóvenes, ya no es así. Se ha demostrado que una persona con un solo riñón vive, es cierto, pero a la larga tempranamente va a presentar complicaciones. Aquí tenemos el tumor que les decía, el tumor de células yuxtaglomerulares, causa hipertensión arterial maligna con hiperaldosteronismo, secundario grave que solamente se cura con la nefrectomía, con el tratamiento quirúrgico. Compromete a mujeres de 20 a 30 años y se origina a partir de los pericitos de las arteriolas aferentes del aparato yuxtaglomerular. O sea, como estas se originan de las arterias, ustedes saben que en la arteria se miden, ¿no es verdad?, la cantidad de los valores de la renina. Y ustedes tienen que acordarse los pasos de la renina, angiotensina, aldosterona para ocasionar una hipertensión arterial, ¿no es cierto? Eso ustedes ya lo saben y lo tienen muy en cuenta. Dentro de los tumores sólidos malignos, ya, todo lo que hablamos hasta aquí fueron tumores benignos. El tumor de células yuxtaglomerulares es un tumor benigno, pertenece a un tumor benigno, pero por el mero hecho de causar una hipertensión arterial maligna, solo se cura con la nefrectomía. Ahí hay que retirar el riñón, sí o sí. Entonces, tenemos los tumores sólidos más malignos del riñón son carcinoma de células renales, el tumor de Wilson, nefroblastoma, que es propio de los niños, tenemos el sarcoma renal y las metástasis o tumores renales secundarios. Eso tienen que tomarlo en cuenta. ¿Qué podemos decir del adenocarcinoma renal? Fíjense, la masa tumoral va creciendo a partir de la corteza o de la médula. Fíjense acá, creció, ya está por fuera de la cápsula. En el momento que la masa tumoral se comunica con la vía excretora, vale decir con el infundíbulo o la pelvis o el cáliz, entonces es el momento donde el paciente comienza a presentar hematuria macroscópica debido a la neoformación de vasos gracias al tumor. Entiendo, o sea, por el tumor del riñón son células completamente alteradas, proliferan nuevos vasos sanguíneos, entonces por eso son frágiles y por eso los pacientes se presentan la hematuria macroscópica. También llamado, fíjense, el adenocarcinoma también se llama hipernefroma, tumor de Graves, que es lo mismo, carcinoma de células claras o carcinoma alveolar. Estos nombres significan lo mismo, es el adenocarcinoma renal. Yo puedo preguntarle con cualquiera de estos y ustedes saben que estamos hablando del adenocarcinoma renal. Corresponde a un 2,8% de los cánceres del adulto y el 85% de los cánceres malignos. O sea, es muy frecuente este tumor en el riñón. Se presenta principalmente entre la quinta y sexta década de la vida y en una relación entre hombre y mujer de 2:1. O sea, hay más pacientes varones que contraen este tumor que las mujeres, pero también se ha visto que predispone el asunto racial, principalmente en hombres afroamericanos. La etiología, ¿cuáles son? Que está el cigarrillo, pacientes que trabajan con pinturas, con asbesto, solventes de cadmio, etc. Y existen las formas hereditarias, fíjense el cigarrillo también, ¿no es cierto? Formas hereditarias tenemos la enfermedad de Böttcher-Landau y el carcinoma renal papilar. Es una enfermedad quística adquirida de los riñones sometidos a hemodiálisis, también predispone y forman este tipo de tumores. En cuanto a la patología, se origina a partir del epitelio del túbulo contorneado proximal. Fíjense, todo esto es una imagen tumoral, este es tejido sano.
Presenta un color amarillo naranja debido a la abundancia de los lípidos y presenta una pseudocápsula de tejido renal comprimido. Es fibroso y presenta material inflamatorio. En la patogénesis son tumores vasculares, el sitio más común de las metástasis a distancia. Fíjense, los sitios más comunes de metástasis son pulmón, hueso, hígado, suprarrenal, ganglios ipsilaterales, o sea, del lado contralateral, cerebro y el riñón contralateral y, por supuesto, el tejido de celular subcutáneo. ¿Cómo se hace la estadificación? Se requiere una historia clínica completa, un buen examen físico, un examen de sangre, prácticamente lo más completo posible, hemograma, glicemia, urea, creatinina, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina. Hay que pedir siempre pruebas hepáticas cuando estamos frente a un cáncer de riñón. El examen general de orina, la radiografía, la ecografía, la tomografía. La radiografía de tórax es también para ver si hay metástasis pulmonares, ¿no es cierto? La tomografía de abdomen y pelvis y hacer una exploración minuciosa con radionúcleos. Estos jóvenes es muy importante que ustedes se lo aprendan. Esta es la clasificación del tumor de Wilms, perdón, del carcinoma renal o tumor de Graves o carcinoma de células claras también. Aquí está, fíjense, el estadio 1 cuando el tumor no ha salido del polo del riñón. El estadio 2 prácticamente ya salió fuera de la cápsula. El estadio 3 compromete, aparte del polo renal, compromete todos los vasos y los ganglios que están sosteniendo a el pedículo del riñón, o sea, la arteria, la vena y los ganglios, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el estadio 4 prácticamente, están comprometidos los ganglios y ya enviaron metástasis a distancia, al cerebro, al riñón contralateral, al hígado, al pulmón, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense aquí, dice T1, tumor de menos de 7 centímetros, está limitado al riñón, está aquí adentro. El T2, tumor mayor de 7 centímetros, que también está limitado al riñón, crece, ¿no es cierto? El T3 es un tumor que se extiende a los vasos principales. Pero, hola. Dígame, niña. ¿Por qué? A ver, no, pero escúcheme, yo esa factura, yo hablé con la señorita Isabel, le dije, Isabelita, mi talonario ya está vencido, ¿puedo hacer con la factura con un día atrasado? O sea, antes de la fecha de vencimiento del talón. No estaba... A la mierda. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, mamita? Ajá. Ya, tengo un talonario nuevo. Entonces, eso lo anulo y tengo que dárselo al contador para que lo anule o para que vaya y resuelva. Ya. Ya. Por eso no den facturas expiradas.
Van a disculpar, jóvenes, surgió un problema con una factura que me tiene el Hospital Hernández Vera y bueno, eso hay que resolverlo eso. Por eso fue que abandoné preocupado por esa factura. Van a disculpar, ¿ya? Entonces, sigamos. Entonces, aquí decíamos el T4, tumor que invade más allá de la fascia de Gerota. El N0, ausencia de metástasis en ganglios linfáticos. N1, metástasis en único ganglio riñón linfático. N2, metástasis en más de un ganglio linfático y M1, metástasis a distancia. Esto se lo van a aprender joven, ya es muy importante que sepan. Esto no. ¿Cuál es la clínica del adenoma? Hoy en día, jóvenes, ya no es posible, ya no he vuelto a ver lo que veía antes. El paciente con una masa tumoral grande, con una hematuria macroscópica importante y el varicocele en el lado derecho. Acuérdense la imagen que les envié a ustedes de un tumor de riñón del lado derecho y el paciente le envié una fotografía mediante su compañero. Todos ustedes tienen esa imagen. Es un tumor del riñón del lado derecho grande que comprime el sistema porta y, por supuesto, eso evita el retorno de la sangre de abajo de los miembros inferiores y ocasionó un varicocele derecho importante. Ustedes tienen la imagen. Entonces, ¿por qué? Porque no es común que ustedes vean un varicocele derecho. Cuando hay un varicocele derecho, algo grave hay, ya sea a nivel del hígado, algo que esté comprimiendo extrínsecamente el retorno venoso de la sangre de los miembros inferiores. Generalmente son tumores, por eso es que ocurre todas estas cosas. Entonces, ¿qué podemos decir de la clínica del adenocarcinoma? Presente hematuria macroscópica, dolor en flanco y la masa palpable. La hematuria, puede haber hematuria, disnea, tos y dolor óseo. Al examen físico existe el varicocele del lado derecho que ustedes tienen. ¿Y qué es el síndrome paraneoplásico? El síndrome es un conjunto de síntomas y signos propios de una enfermedad, ¿no es cierto? Que asemeja otra patología, pero es la patología propia del órgano. Por ejemplo, la eritrocitosis. ¿Alguien me puede decir qué es eritrocitosis? Es el aumento del eritrocitos. Aumento del... Siga. Aumento de los eritrocitos. Correcto, aumento de los eritrocitos. Y ustedes, ese aumento de los eritrocitos, ustedes ven, lo observan en la gente del interior que vive en La Paz, en las alturas. Como hay menos oxígeno en las alturas, entonces nosotros sabemos que el eritrocito se encarga del transporte del oxígeno, ¿no es cierto?, a lo largo de todo nuestro organismo, de toda la economía. Entonces, en La Paz, como hay poco oxígeno, entonces el organismo se ve obligado a producir mayor cantidad de eritrocitos para que esos eritrocitos conduzcan mayor cantidad de oxígeno a los órganos nobles. Por eso los collitas allá son poliglobúlicos, por la altura. Entonces, cuando comienzan a tener poliglobulia, que eso no es una cosa bonita para los enfermos, ya nomás se les ordena a los pacientes con poliglobulia que deben dejar las alturas, dejar el collao y bajar al llano. Bajan a Santa Cruz y aquí prácticamente, como tenemos buena cantidad de oxígeno, no es como en La Paz, en Potosí, entonces el paciente normaliza su estado general en cuanto se refiere a los eritrocitos. Eso me entendieron, ¿no es cierto? Entonces, también puede presentar hipercalcemia, puede causar hipertensión arterial, por supuesto, y una disfunción hepática no metastásica. A ver, anoten. En cuanto a las alteraciones hepáticas que se presentan en un tumor, se observa el aumento del tiempo de protrombina. 2, aumento de bilirrubinas. 3, aumento de fosfatasa alcalina. Y 4, hipergamaglobulinemia.
Esas son las variantes hepáticas que presenta este tumor del riñón. ¿Lo anotaron todos, jóvenes? Ya, sigamos. ¿Puede repetir, doctor, por favor? Ya. Aumento del tiempo de protrombina. Aumento de fosfatasa alcalina. Aumento de las bilirrubinas. Hipergamaglobulinemia. Existe hipergamaglobulinemia. Esas cuatro síntomas tienen que aprenderse los jóvenes. Después no digan que no les dije. Sigamos. O sea, básicamente sería una alteración de la función hepática. Correcto, exactamente, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes saben que el riñón estimula la eritropoyetina, estimula la médula ósea roja para que produzca mayor cantidad de eritrocitos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, doctor, así es. Bueno, entonces, cuando existe menos oxígeno, fisiológicamente es un mecanismo de defensa del organismo, aumentar los eritrocitos en la cantidad en nuestro torrente sanguíneo para transportar mayor oxígeno. Pero en este caso que estoy hablando, se debe a una reacción fisiológica propia de nuestro cuerpo para compensar la falta de oxígeno. Por eso es que cuando se los baja al llano, también prácticamente ellos, como ya no ven esa necesidad de transportar oxígeno y gracias a la cantidad de los eritrocitos, entonces bajan al llano. Aquí en el llano tenemos cualquier cantidad de oxígeno para respirar y botar, ¿no es cierto? Entonces, nuestros niveles de eritrocitos en sangre se llegan a normalizar. Desaparece la eritrocitosis, ¿ya? Pero aún así puede haber eritrocitosis secundaria al cáncer renal. Vale decir, yo aquí en el llano, aquí en Santa Cruz, que ahorita mis eritrocitos son normales, están por 4.500.000 más o menos. Entonces, como están normales, entonces yo no tengo ningún problema. Pero si tuviese algún cáncer renal aquí en el oriente, gracias a esa compresión que recibe el tejido sano, porque no se sabe si es el tumor que estimula la médula ósea roja gracias a la eritropoyetina, o es el parénquima sano que queda y se ve comprimido, apretado por la masa tumoral. No se sabe exactamente cuál es la gallina o cuál es el huevo. ¿Me están entendiendo? Pero esas dos variantes fisiológicas les encargo. Una fisiológica, la de la altura, y otra patológica, la de llano, secundaria a un cáncer renal. También puede haber aumento puede haber hipercalcemia, ¿me entiende? Por una alteración de la masa tumoral que puede simular un aumento de la cantidad del calcio, o sea, de la paratormona, ¿no es cierto? La altera. ¿Qué quiere decir todo este síndrome? Si nosotros sabemos que todo esto que estoy hablando se debe gracias a la presencia del tumor renal, del cáncer renal. Entonces, cuando yo extirpo el cáncer renal y todo este síndrome desaparece, los eritrocitos normalizan, el calcio normaliza, la presión arterial normalizan la fosfatasa alcalina, normaliza la eritropoyetina, en fin, normaliza todo. Quiere decir que todos estos datos eran secundarios al síndrome paraneoplásico propio del cáncer renal y que gracias a su extirpación del tumor normalizaron todos los datos. Ahora, si es que no normalizan los datos de todo lo que acabamos de hablar, quiere decir que el cáncer ya envió metástasis. Y las metástasis son las que se están encargando de aumentar las bilirrubinas, en fin, lógicamente allá son
tienen afinidad, les gusta las células del riñón irse a los pulmones, les gusta irse al hígado, en fin, para crecer rápidamente, enviar metástasis, lógicamente con ese tipo de metástasis, hasta Dios jabón, ¿no es cierto? Directamente a la ciudad de los pies juntos. ¿Por qué? Porque no existe ningún tratamiento, no hay quimioterapia, como vamos a ver más adelante, no hay radioterapia, excepto la quimio y la radio sí se utiliza en el tumor de Wilms en los niños, pero en el adulto no hay nada, solamente una muy buena cirugía que retire todo el tejido adiposo del retroperitoneo donde está localizado el riñón. Entonces hay que hacer una limpieza prolija para que la cirugía sea curativa en este tipo de tumores. Yo creo que me entendieron bastante bien. ¿Qué imágenes, qué estudios se pueden pedir? Una radiografía simple de abdomen, una urografía excretora donde nos va a mostrar la imagen tumoral, o una angiografía renal donde se ve la neovascularización. Fíjense, este es un tumor con una neovascularización. Hay nuevos vasos en formación gracias al tumor, ¿no es cierto? Fíjense acá, esta es una ecografía donde aquí hay una masa tumoral. Aquí tenemos otra ecografía donde vemos un tumor acá y acá, ¿no es cierto? Y aquí tenemos otra imagen tumoral del riñón. Este cuadrito, jóvenes, agarren su celular y sáquenle una fotografía. Es la clasificación de Wozniak, que es muy importante para nosotros los urólogos cuando estamos frente a quistes renales. El quiste renal, jóvenes, el contenido puede malignizarse, por supuesto que sí. ¿Puede formar células cancerosas dentro del quiste? Claro que sí. Por eso es que esta clasificación es muy importante para nosotros, porque una imagen tomográfica, una imagen ecográfica, nos muestra la densidad del contenido del quiste, ¿me entienden? Si es clarito, si es más denso, si es más presente, si está tabicado. Entonces, a medida que se va, entre comillas, espesando, se hace más espeso el contenido del quiste, va yendo a la malignidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver, fíjense, estas son las características radiológicas de Wozniak 1, 2, 3 y 4. Hasta ahí llegó. En el Wozniak 1, la densidad es la del agua, es homogéneo, no hay septos, no hay calcificaciones y no hay captación. Riesgo de malignidad ninguna. El manejo solo si es sintomático, la vigilancia condicional. O sea, el quiste, ¿cuándo se opera? Cuando comprime la vía excretora, cuando se ubica en el polo inferior, crece tanto el quiste que comprime el ureter y se presenta una hidronefrosis. Entonces, en este caso, hay que extirpar el quiste renal, ¿no es cierto? Porque está causando daño. O bien porque ese quiste puede doler. Wozniak 2. Doctor, Dígame. no se enoje conmigo, solo soy el mensajero. Algunos de mis compañeros recién vieron el mensaje que se aceptara en la llamada. ¿Y ahora cómo yo hago para aceptarlos a toditos? Probablemente les sale alguna notificación de que tantas personas han solicitado unirse y si los puede aceptar o ignorar. A ver, si me envían y me sale por acá, con todo gusto les admito, pues, ¿no? Les digo que manden solicitud. A ver, manden, y si me sale aquí en la pantalla, yo les admito. Si me sale, porque si vuelvo para atrás, cuidado después que no pueda volver a entrar como me pasó el otro día. Yo soy medio, como me dijo mi nieto, que soy medio como prehistórico para la computadora. Me cuesta, joven, sinceramente me cuesta. Pero envíen, si sale aquí en la computadora, yo lo puedo hacer con todo gusto. ¿Listo? Ya. Entonces, hablamos de septos delgados. Hay una calcificación curvilínea, no hay captación y puede haber una lesión hiperdensia sin captación. Riesgo de malignidad entre el 0 al 5%. Hay que hacer una vigilancia periódica. El Wozniak 3, fíjense, presenta septos gruesos e irregulares, o sea,
está aceptado, presenta divisiones como unas paredes que presentan el quiste, ¿me entiende? Existe una calcificación gruesa e irregular, hay una heterogeneidad leve o moderada, no hay captación. El 50% nos dice que puede haber células malignas y el tratamiento sí o sí tiene que ser quirúrgico. En el grado 4 la cosa cambia notablemente, donde presenta paredes gruesas, hay una heterogeneidad marcada y hay captación. 75 a 90% su contenido puede ser células cancerosas y el tratamiento es netamente quirúrgico. Fíjense las imágenes. Esta es una tomografía donde aquí vemos un riñón completamente sano y aquí vemos toda esta imagen tumoral. No sé, aquí miren, estos son ganglios hipertrofiados como consecuencia del cáncer. Aquí tenemos otra imagen tumoral importante. Aquí tenemos, esta es una imagen de una urotac, donde vemos la imagen, un cáncer de riñón. Todo esto lo vamos a ver con detenimiento. Aquí vemos la gamografía renal, perdón, la gamografía ósea para ver metástasis. Fíjense, aquí hay una imagen en la columna vertebral y está comprometido. También muestra imagen en el pulmón, ¿no es cierto? Fíjense acá, estas son imágenes metastásicas en el pulmón. Biopsia. Hoy en día los quistes jóvenes, el quiste renal, hoy en día se aspira su contenido. Fíjense, se está aspirando el contenido del quiste y se deja una sustancia esclerosante. ¿Esclerosante qué quiere decir? Si ustedes aspiran el contenido de este quiste, porque tiene que ir a un estudio citológico siempre, se aspira, y esta cápsula se va a pegar aquí a la superficie del riñón. Pero si yo no coloco a través de esta aguja una sustancia esclerosante aquí adentro, este quiste posteriormente puede volver a formarse. Entonces, se aspira el contenido del quiste y se utiliza el medio de contraste, ya sea Ipaque o si no, un antibiótico que se llama el Reverin. El Reverin, que es una tetraciclina inyectable que se utilizaba antes. Hoy día ya no utilizamos nosotros ese antibiótico, pero ese antibiótico, el Reverin, es esclerosante, por lo tanto se diluye a través de esta aguja, se inyecta dentro del quiste y esto va a hacer que se pegue, esta pared se pega a esta otra y no se separa más. Esa acción tiene la sustancia esclerosante. Seguimos hablando del adenocarcinoma renal. Fíjense, aquí está el riñón, esta es la cápsula renal y aquí está la vena y la arteria, ¿no es cierto? Aquí tenemos el riñón derecho, estos son los ganglios, fíjense, estos son ganglios que corren hacia lo largo de los grandes vasos. Entonces, ¿qué hacemos cuando la enfermedad está localizada? Siempre nefrectomía radical. Hay que remover en bloque todo el riñón y su fascia envolvente, o sea, la hierota, incluida la suprarrenal. De este lado se saca la suprarrenal. La mitad proximal, más o menos por acá, ya tiene que ligarse el ureter y queda este pedazo y todo se liga a la arteria y la vena a este nivel y prácticamente sale todo en bloque. ¿Qué es la embolización arterial? La embolización arterial, jóvenes, consiste en entrar por la ilíaca, se entra a la ilíaca hasta la aorta y a través de la aorta, se llega hacia la arteria renal, donde el catéter entra en la arteria renal y se deja Gelfoan o Ibalón. ¿Qué pasa con eso? Se obstruye la arteria renal y no deja entrar sangre arterial al riñón, lo que quiere decir que el riñón, al no entrar sangre arterial, se achica, encamba, se enchuza y se separa de los tejidos que están en unión con el riñón. Y de esa manera me permite hacer una buena nefrectomía radical, porque muchas veces el tumor es tan grande que puede estar pegado a los intestinos. Claro que sí. Entonces, cuando yo dejo una sustancia esclerosante,
en la arteria renal, dejo una sustancia esclerosante, corto el aporte de la sangre arterial y el riñón, al no entrar sangre arterial, se achica, se separa de los tejidos y yo en 24 o 48 horas tengo que entrar a hacer esa nefrectomía gracias al gelfonauibalón, que permite que se ocluya la arteria renal y el parénquima se separa de los tejidos vecinos. Pero es tan grande la presión, jóvenes, es tan grande la presión que el gelfonauibalón alcanzan 3 o 4 días y gracias a la presión intraarterial o de la arteria renal, la sangre arterial nuevamente vuelve a penetrar en el riñón y otra vez el riñón se agranda. ¿Entienden? Ahora, hoy en día ya existe otras sustancias esclerosantes que son como unas esferas de un material así como de plástico, pero no es plástico. Entonces, prácticamente eso se bloquea la arteria renal y eso es definitivo. Hoy en día se embolizan, cuando hay fístulas arteriovenosas dentro del riñón, es con esta sustancia que se llega mediante un catéter hasta el lugar de la fístula y se cierra la fístula. Ya no hay necesidad de que nosotros estemos haciendo nefrectomías parciales, nefrectomías totales, cuando existe fístula arteriovenosa en el riñón, secundaria a una herida de punzocortante, con un cuchillo, un estilete, en fin, cualquier lesión de esta naturaleza puede formar una fístula arteriovenosa. ¿Está bien? Sigamos. ¿Qué hacemos cuando hay una enfermedad localizada? Su propósito es lograr la extirpación del tumor y obtener un amplio margen de tejido normal. Hay que hacer una incisión subcostal o bien puede ser una incisión tóraco-abdominal o la clásica lumbotomía. Existe una recurrencia local del cáncer del riñón entre el 2 y 3%. ¿Qué hacemos con la enfermedad localizada? Fíjense, hay que hacer una nefrectomía radical laparoscópica cuando está localizado el cáncer en el polo superior o en el polo inferior y son chicos menos de 2 centímetros, de 2 centímetros hasta 4, se hace una tumorectomía. Se entra laparoscópicamente, se saca todo el tejido canceroso del tumor, que no es grande, puede ser de 2 centímetros. Si fuera de 2 centímetros, yo tengo que dejar 1 centímetro hasta 2 centímetros de tejido sano. O sea, tengo que resecar el tumor y de esa manera prácticamente conseguimos una curación. No piensen que eso hacemos acá en Santa Cruz, jóvenes. No lo hacemos, ¿no? Yo no puedo, nunca he hecho una tumorectomía por vía laparoscópica. No me preparé para eso. Yo hago nefrectomías porque siempre así hacíamos cuando hacía la especialidad en el Brasil. Aquí no. Pero ya se hace hoy día en el Brasil, ya se hace ese tipo de cirugías, ya se tiene el Da Vinci, que es el robot, ya se opera con robot en el Brasil, en Argentina, en Chile ya tienen, menos nosotros jóvenes. También imagínense, el Da Vinci cuesta $1.800.000, el de la tercera generación, uno de los últimos. ¿Quién va a comprar $1.800.000? ¿Y cuánto voy a querer cobrar yo al paciente para operar una nefrectomía? Prácticamente hasta que me muera voy a perder tanta plata, tanto dinero, que no lo voy a recuperar nunca, ¿no es cierto? Además, es lógico pensar, si alguien tiene un tumor, no es lo mismo hacer 100 nefrectomías o tumorectomías que hacer 10, ¿no es cierto? ¿Quién va a tener mayor seguridad, mayor destreza? Va a ser el que haga más cirugías de esta naturaleza que los que no hacen, ¿no es cierto? En eso estriba, joven, ¿ya? Se hace la nefrectomía laparoscópica radical con una recuperación más rápida y una eficacia comparada. Hay una elección en pacientes con tumores menor a 10 centímetros y sin extensión local. La nefrectomía parcial o resección del borde con un margen adecuado de parénquima renal, tumores entre menores de 4 centímetros que se localizan periféricamente. O sea, ¿cuándo hacer la nefrectomía parcial o cuándo hacer una tumorectomía? Cuando está principalmente localizado en el polo superior o inferior y son menos de 4 centímetros. El uso de la crioablación, el ultrasonido localiza, ¿no es cierto?, el tumor y existe una alta frecuencia para la ablación del tumor con radiofrecuencia.
La radiofrecuencia hoy en día está siendo utilizada para las tumorectomías. Jóvenes, no tengo la más mínima experiencia de una tumorectomía con este aparato. En Bolivia no existe. No existe. La observación como tratamiento de tumores menos de 3 centímetros en pacientes ancianos. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente de 85, 90 años que yo veo que le aparece un cáncer de riñón. ¿Para qué? ¿No es cierto? Todos nos tenemos que morir, pero no seamos los partícipes para que uno se vaya más rápido. ¿Está bien? ¿Y qué pasa cuando hay enfermedad diseminada? Hay que hacer una cirugía, una nefrectomía radical, más exéresis de metástasis solitarias, que es paliativa, no es curativadores de la respuesta biológica, o sea, se ha utilizado el interferón alfa, el interferón 2. No le hace ni Q, jóvenes, no cura el cáncer renal. También se han utilizado agentes biológicos, principalmente el sunitinib y el sorafenib, estos dos. El tensirulimab sé que existe, pero nunca yo he visto utilizarlo. Sí lo he visto el sunitinib y el sorafenib, pero son paliativos. Único tratamiento, cirugía bien hecha. Nada más. Tumor de Wilms o el nefroblastoma. Es un tumor renal sólido común en los niños. Edad de presentación de los 3 años y no hay predilección por el sexo masculino o femenino. Se asocia con anomalías congénitas, con el síndrome de Wegener, tumor de Wilms, donde existe aniridia, malformaciones geniturinarias, retraso mental e hemihipertrofia aislada del tumor. Tumor o nefroblastoma. ¿Cuáles son los aspectos generales? Los tumores son grandes, multilobulares, color gris, fíjense, con áreas focales de hemorragia y necrosis. El tumor se disemina o por vía hematógena o también por vía linfática. ¿Ya? El tumor de Wilms. Estamos hablando del tumor de Wilms, ya no estamos hablando del hipernefroma, del carcinoma de Gradwitz o del hipernefroma, ¿no es cierto? No estamos hablando. ¿Dónde envían las metástasis del tumor de Wilms o de los niños? Al pulmón entre el 85 y el 95% y al hígado envían entre el 10 y el 15% y a los ganglios linfáticos entre el 25%. ¿Cómo es la histología? Se originan de restos embrionarios intraparenquimatosos que se malignizan. Son restos nefrogénicos. El tumor de Wilms típico consta de elementos blastémicos, epiteliales y estroma en distinta proporción. El 95%, esto es importante que lo anoten, lo remarquen. El 95% tiene característica histológica favorable, un alto porcentaje, por eso este tumor se cura, jóvenes, se cura con la radioterapia, la quimioterapia, cura ningún tipo de tratamiento. ¿Entienden? Ya. El 5% tiene histología desfavorable, o sea que tiene aplasia. Es un tumor. Existe una distensión o masa abdominal, dolor abdominal entre el 20 al 30%, hay una hematuria marcada en un 20 a 30%, 25%, fíjense el tumor cómo deforma la cavidad. ¿Cuál es la estadificación completamente
el estadio 2, a extensión fuera del riñón, se remueve intacto, o sea, se lo saca enterito. Pero hay un tumor o ganglios linfáticos lejanos. O sea, con esto para del lado izquierdo. Esta extensión del tumor estado del riñón con enormes. Aquí vemos, fíjense, estas son metástasis pulmonares y este niño está con metástasis pulmonar. Tratamiento. Aquí está lo que les decía. Existen tres modalidades de tratamiento. Podemos curar el tumor de Wills. Les voy a preguntar la vincristina, la actinomicina y la doxorubicina, porque yo como urólogo tampoco sé utilizar estos medicamentos. Esto lo utiliza los urólogos, no manejamos. Y también la radioterapia de riñón se presenta entre la quinta década de la vida y predominan en el sexo masculino, presenta un dolor abdominal. Jóvenes, tomen en cuenta, para que no memoricen. Leiomiosarcomas en un 50%. Fibrosarcomas, sarcomas, estos tres facilín aprenderse. Y luego se lo aprenden el hemangiopericitoma